del día de hoy, que va a estar dedicada al profetismo bíblico. Ciertamente este es un tema fascinante y tanto es así que yo quiero que ustedes puedan compartir un poco de esa dicha con las exposiciones que les van a tocar trabajar con ella a lo largo de la semana entrante, que no me quería pasar esto. ¿Quiénes son los profetas? Tendríamos que empezar diciendo que la revelación judeo-cristiana es una religión profética y tiene su eje en la comunicación de Dios con el mundo por la palabra humana. Y esta se realiza por medio de personas que se caracterizan por tener una profunda experiencia de Dios, hasta el punto que se da una alteridad entre el profeta y la palabra de Dios, la cual empieza a proclamar como un imperativo radical. Ahora, desde el momento en que el profeta o profetiza es escogido, su vida se convierte en profecía. Tanto es así que el profeta se le arranca de la privacidad y queda constituida en un verdadero mensajero de una palabra que convoca, si se quiere, a dos extremos que reclaman aceptación y obediencia. No por eso está exento de contradicciones, porque las tiene y bastante. Ahora, bíblicamente no podemos decir que la expresión o el mensaje profético haya nacido de un día para otro. Adelante, Jesús. Haya No, yo no nacido. he... Ok, me pareció. Haya Alguien nacido, perdón. tiene el micrófono abierto y no soy yo. Ok, pero es que como me pareció tu voz. Entonces, generalmente antes de hablar de profetismo como tal, pues tenemos que hablar de una serie de antecedentes, ¿verdad? Porque es lógico que desde antiguo los profetas, si se quiere, agobiados por los problemas cotidianos, recurrían. Si hay alguna de ustedes que tiene mensaje, el micrófono abierto, voy a ver si lo puedo cerrar desde aquí, pero yo no. Creo que es Daniel, profe. Creo que es Daniel. Disculpa, Daniel, que te acusé. No, yo todavía está sonando. Yo lo puse en mute. Ahora sí, Sí, ahora sí, ahora sí está cerrado, ahora sí está cerrado. ahora sí está cerrado. Sí. Bueno, entonces les decía que hay antecedentes del profetismo bíblico, quizás por esa manera humana de querer siempre ir más allá del día presente, o tratar de ver y saber un poquito más allá. Ahora, cuando nosotros hablamos de estos antecedentes, tendríamos que hablar de que hay antecedentes de tipo inductivo y antecedentes de tipo intuitivo. La inductiva, a su vez, ¿verdad? Podemos nosotros percibirla a partir de una serie de textos, ¿verdad? En pantalla tienen Isaías 47:13. Entonces se pensaba que muchas veces, observando la naturaleza, podían saber el futuro. Bueno, como cuando uno dice, caramba, el cielo está nublado, a lo mejor va a llover. Sin embargo, estos lo daban como un hecho. En este texto de Isaías, es la observación de la naturaleza la que le permitía de alguna manera percibir algún mensaje secreto o alguna intuición sobre alguna cosa que podía suceder. Entonces, se los leo. Está fatigada con los muchos consejos que se levanten. Ahora los que contemplan los cielos, los que profetizan por medio de las estrellas, los que pronostican cada luna nueva, y te salvo de lo que vendrá sobre ti. Más allá de eso, no sé si tienen presente cuando los filisteos se robaron el arca. Entonces, empezó a ocurrirle una serie de desgracias, una serie de acontecimientos. Y ellos decían, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a soltar el arca, estaba en unas vacas y en un carrito. Si
las vacas toman hacia el pueblo hebreo, es porque Dios está con ellos. Pero si toma hacia nosotros, nosotros nos quedamos. Y en efecto, el pensar que el comportamiento de los animales podía dar pistas acerca de lo que Dios en un momento dado podía querer. Entonces, ese ejemplo, ¿verdad? Lo tenemos en Primera de Samuel 6. Leo. Los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos diciendo, ¿qué hacemos con el arca del Señor? Decid cómo la hemos de enviar a su lugar. Ahora pues, tomad y preparad un carro nuevo y 2 vacas con crías sobre las cuales no se haya puesto yugo. Uncid las vacas al carro y llevad sus becerros a casa de ellos. Este es un poco el tenor del relato. Como les digo, finalmente el camino que tomaron las vacas fue hacia el pueblo judío y no hacia el camino de los filisteos. También se puede hablar de sacrificio, sobre todo cuando se pensaba que escudriñando las entrañas de un animal se podía percibir, sobre todo en lo que se refiere al hígado, más o menos se podía, vamos a decir, o plantar o plasmar un oráculo. En el caso que tienen en pantalla es un texto de Ezequiel, que dice algo así como: mis oráculos por el hígado son confusos. El juicio es difícil. También debemos tomar presente, ¿se acuerdan de aquellos textos de Génesis donde nos hablaban del poder de adivinación que tenía José? Y concretamente estamos hablando de una situación a través de la observación de líquidos. Así lo tenemos en Génesis 45. Entonces, no es la copa que usa mi Señor para adivinar. También diversos instrumentos. En el texto de Jueces 9 aparece un relato que afirma: volvió a hablar Gaal y dijo, he aquí, gente que baja de la parte más alta de la tierra y una compañía viene por el camino de la encina de los adivinos. Entonces, de alguna manera, se calculaba que observando realmente o partiendo del hecho de algún objeto o algún lugar concreto, podría tener en la persona una mayor capacidad de adivinación. Tanto es así que fíjense que se dice que Débora también tenía su sitio especial para lanzar sus oráculos. Ella está presente en el libro de Jueces en el capítulo 4. Podríamos decir que estos son antecedentes, ¿verdad?, de tipo inductivo que nosotros vamos a observar antes del profetismo bíblico como tal como nosotros lo conocemos. Pero también hay otro tipo de observación que parte de la intuición. Y el primero de ellos tiene que ver con la oniromancia, la capacidad para, a través de sueños, poder percibir un mensaje que viene de parte de Dios. Es el caso de Génesis 20, que tuvo aquel sueño el faraón Abimelech, donde le decía que no tomara a la esposa de Abraham porque era una mujer casada. Y eso lo supo a través de un sueño. Conocemos bien en el Nuevo Testamento las veces que a través de sueños José es anunciado de partir o de regresar a los viajes a los que tuvo que emprender con la Santísima Virgen y nuestro Señor. También a partir de la necromancia. Estaba prohibido por el Deuteronomio consultar a los muertos y sin embargo sabemos que en algún momento también el rey Saúl fue a consultar al negromante de Endor. Entonces, uno se pregunta, ¿verdad?, en un pueblo en que esto estaba prohibido, ¿cómo se daban situaciones como estas que evidentemente no tenían ninguna, vamos a decir, ninguna razón de ser? Porque estamos hablando precisamente de situaciones en que la ley completamente la prohibía. También a través de los oráculos, que es la forma más común, la encontramos en 2 Samuel 5,
cuando David hizo una consulta al Señor, sobre todo cuando estaba en esa etapa en que habían confrontaciones con los filisteos. Entonces, esa consulta a través del oráculo, de alguna manera Dios le aseguraba la victoria. Eso sería en cuanto a los antecedentes. ¿Qué más nosotros podríamos agregar a toda esta situación? Lo primero es el término. Aun cuando el profetismo nace en el mundo hebreo, la palabra nos viene del griego, profetés. Y no es la única forma de mencionarlo en los textos bíblicos. Sabemos que en hebreo es algo así como, ya va, ay, disculpen, Neví, ¿verdad? Entonces, pero hay unas expresiones que encontramos nosotros en los textos bíblicos que nos hablan de sinónimos, si se quiere, de la expresión profética. ¿Alguno de ustedes quisiera leer Primera de Samuel 9:9? Ya la tengo. Ajá, adelante. Primera de Samuel 9:9. Ajá. Ya, que ahora me sale el 8, ahora no veo el número 9. No, después está después del 10. 8, 10 y 9. Bueno, le iré corrido. El Ajá, sirviente le respondió, me queda todavía un cuarto de ciclo de plata. Se lo daré a ese hombre de Dios para que nos indique el camino. Saúl dijo a su sirviente, tienes razón, vamos para allá. Y se dirigieron al pueblo donde estaba el hombre de Dios. ajá. Hasta allí, ¿no? No, no, quiero llegar es al 9. Fíjate la pregunta, ¿no? ¿Vive aquí el vidente? El versículo 9 dice, en Israel, antiguamente, el que iba a consultar a Dios decía así, vamos al vidente, porque antes se llamaba vidente al que hoy llamamos profeta. ¿No lo tienes así en tu Biblia? Ah, es que es el versículo 11. En 9. ¿Y por qué tengo el 9 después? Ay, no entendí. Sí, sí, tal cual, está después. Ya sé la respuesta porque lo tengo Oh, así. ok, ok. Entonces, también hay otra expresión, vamos a salir de Samuel, primera de Samuel 2:27, que es otra manera también de llamar al profeta. Sí, aquí lo tengo. Ajá, Un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, escucha esta palabra de Yahvé. Me di a conocer claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto a las órdenes del faraón. Sigo. ajá, no, suficiente porque lo que buscamos es la expresión. Bueno, recordemos siempre que no todas las Biblias traducen de la misma manera. En este caso está perfecto, hombre de Dios. También podemos encontrarlo como adivino, Isaías 3:2. Profesora, una pregunta. En la que, Adelante. en lo de Saúl, en la mía pone el 8, el 10 y el 11, no pone el 9. El 9 va después del 11. No, del Sí, 11. sí, me pasó eso, Ah, después del Francisco, 11, sí. pero ya yo me di cuenta que estaba pasando. Yo me di cuenta que estaba pasando. Es un detalle De Yo de no. la copia. redaccional. Exacto, es un detalle del copista. Fue un detalle del copista que nos hizo esta maravilla. Y yo dije, ¿qué Sí, pasó aquí? Es lo mismo que pasa con Esther. Es lo mismo que pasa con Esther. sí, Con ¿no? Y Esther que, pasa y que exactamente lo mismo. probablemente para dar coherencia al relato movieron este versículo. Pero tal cual, Francisco. ¿Isaías qué? Ajá. ¿Isaías qué, profe? Tres Estamos en dos. Usted decía Isaías Isaías. 3:2.
Aquí se usa la Ok. expresión de adivino. Sí, y lo tengo tal cual. Los deja sin oficiales ni soldados, sin juez ni profeta, sin adivino ni anciano, sin capitán ni noble. Correcto. También hay una expresión que llaman, o vamos a decir sinónimos o antecedentes del profeta cuando se refieren a soñador. Génesis 37:5. Halum. Génesis 27:5. ¿Lo tiene? Aquí pone, José Yo tuvo un lo tengo, sueño. profe. Adelante. Ujú. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Miren, Correcto, les dijo el sueño que he tenido. correcto, Estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía derecha. Entonces, las gavillas de ustedes la y se pusieron ante la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿eso quiere nosotros o que vas a mandarnos? Y lo aborrecieron más aún a causa de sus sueños y de sus interpretaciones. Tuvo correcto, José todavía otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño esta vez. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Su padre, que también lo escuchaba, lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos tendremos que inclinarnos ante ti? Sus hermanos se pusieron envidiosos con él, mientras que su padre conservaba esto en la memoria. correcto. Fíjense que lo que interesa aquí es resaltar que José era considerado un soñador porque vivía relatando los sueños que tenía. Entonces, de alguna Wow. manera, también vamos a encontrar una expresión en los textos bíblicos que son hijos de profetas. Esa la encontramos en el segundo libro de Reyes 2:3. Lo Yo la tengo. tengo. Adelante. Los discípulos de los profetas que había en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que Yahvé va hoy a arrebatar a tu señor por encima de tu cabeza? Respondió, ya lo sé, yo también, callad. Ajá. Fíjense que la expresión profeta se usa 315 veces en el Antiguo Testamento. Y todas estas expresiones que le he comentado son adicionales. Que si el roeo vidente aparece 11 veces, que si visionario 16 ocasiones, que si hombre de Dios aparece 76 veces. Así, ¿no? Lo que nos va dando como una visión muy amplia de lo que es el mundo profético. También hay otra expresión más, visionario. La encontremos en el segundo libro de Reyes 17:13. La tengo Ya la aquí. tengo. Adelante. Yahvé había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes. ¿Ves? Volveos de videntes. Ajá, pero Volveos. debería ser visionario en la Mm, traducción. Bueno, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y decretos conforme a la doctrina que prescribí a vuestros padres y que les transmití por mano de mis siervos los profetas. Ajá. Entonces, fíjense la amplitud, ¿verdad? De todas estas expresiones que de alguna manera nos conducen, como quien dice, al mismo sitio. Son hombres
y mujeres de Dios, que sencillamente nos dan un mensaje, pero un mensaje que es como imperativo. Ellos no pueden hacer otra cosa porque son sencillamente mensajeros de Dios, voceros de Dios, gente que anima la resistencia, que habla en nombre de Dios, que denuncia, se les llama Naví en hebreo, y que de alguna manera ven la realidad con los ojos de Dios. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir acerca de estos personajes? Básicamente que se ocupan del pasado histórico, guardan la memoria de las grandes tradiciones de fe, tanto del norte como del sur, siempre recordando las tradiciones del Éxodo y la promesa davídica que se abre a esa amistad, a esa entrega amorosa de Dios con los seres humanos, y que está consciente que más allá de las infidelidades y fracasos históricos, ¿verdad?, del pueblo, los profetas de alguna manera se alzan para tratar de anunciar y denunciar. Pero no podemos quedarnos solamente con la expresión de anuncio y denuncio, porque los profetas van más allá. De alguna manera, el profeta es un dinamizador de la ruta del pueblo, de su acercamiento a la alianza, las veces que les da aliento porque están haciendo lo correcto, las veces que los regañan porque se están alejando de la alianza, y vienen a ser como modelos y receptores de la palabra de Dios. Hay que tener conciencia de que los profetas surgen cuando comienza la monarquía. De hecho, en ese límite entre la época de los jueces y la monarquía, tenemos un Samuel que funge como de una especie de límite entre el mundo de los jueces y el mundo del profetismo que se abre de ahí en adelante. Entonces, ellos se identifican como personajes, primero, que tienen amistad con Dios, que de alguna manera nos dan a conocer su voluntad y la interpretan en momentos concretos de la historia. De alguna manera, esa acción profética también deja ver a Cristo, porque recordemos que Jesús siempre se definió a sí mismo como profeta. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que utilizan estos personajes? Bueno, moverse tanto dentro y fuera del sacerdocio y de la realeza. Releer la vida desde la comunidad y desde la suya propia. Criticar las espiritualidades del pueblo que están teñidas de falsedad. Por ejemplo, como nos lo presenta Jeremías 14. ¿Verdad? De alguna manera denuncian el fracaso del sistema y tratan de enseñar al pueblo a discernir para que haya verdadera comunión entre ellos. Es una persona que es llamada, que conoce lo que es el verdadero culto auténtico, que sufre por amor, que discierne, ¿verdad? Y que evidentemente el camino del profeta no siempre fue un camino, vamos a decir, glorioso, donde ellos fueron reconocidos, donde ellos fueron respetados, porque ciertamente no es así. Y tendríamos que autodefinirlo como unos personajes que en primer lugar es una persona inspirada, porque la palabra divina no es tanto preocupación por el futuro como un llamamiento a la piedad y a la rectitud moral, porque lo importante no es el conocimiento de lo que viene, sino saber cuál es el conocimiento y la voluntad de Dios para el hoy. O sea, esto es importante destacarlo, porque siempre cuando se habla del profeta se piensa de una persona que va a adivinar el futuro, y realmente no es así, sino que son unas personas tan claras, que tienen tan claro el conocimiento en ese concreto de lo que está sucediendo en el momento histórico que les toca vivir, que esa inspiración que les viene de Dios les permite tener la capacidad de ver más allá. Les voy a poner un ejemplo fácil de entender. Cuando nosotros estamos con los hijos adolescentes, que les encanta salir de fiesta, que a veces es difícil controlarlos, siempre estamos advirtiéndoles, mira,
ten mucho cuidado. Si estás en un sitio y tienes un vaso en la mano y te paras para el baño, dejas el vaso y no te lo tomas más. No te montes en carro de desconocido. Si vas a ir a casa de tus amigos, mejor es que te quedes toda la noche ahí, yo te busco a las 6 de la mañana. Si es que manejas, mira, ten mucho cuidado, mejor es que no estés de noche en la calle. ¿Qué pasa? Si en algún momento al hijo le pasa algo, ¿es porque nosotros somos adivinos y sabíamos lo que le iba a pasar? No, sino que como hemos vivido más, ¿verdad? Podemos tener una mirada crítica y ver más allá de lo que quizás el joven no es capaz de ver. En ese sentido, muchas veces lo que el pueblo no era capaz de vislumbrar era el profeta quien les daba claridad al respecto. Por eso en momentos de bonanza, les habla de lo que puede suceder si se alejan del Señor. Y en los momentos de alejamiento, les infunden esperanza para que vuelvan a hacer alianza con Él. Entonces, por otra parte, son personajes que ejercen autoridad, porque a través de la palabra buscan la justicia de Dios, denuncian las injusticias del sistema y se convierten en la autoridad más propia de Israel. Entonces, esa característica de la palabra profética, de alguna manera se ve con vehemencia, con entusiasmo, porque el profeta es un seductor porque es un reto en el fondo del espíritu al mundo en la comunidad de creyentes. Por eso su expresión es apasionada, a veces pareciera que encolerizada y llena de furia, dependiendo del profeta y del momento que le toca predicar. Pero es también un personaje carismático completamente porque es capaz de romper las barreras de la edad, del sexo y la condición. Y les digo del sexo porque les confieso que cuando yo empecé a estudiar Biblia, una de mis mayores sorpresas fue descubrir que había mujeres profetizas en la Sagrada Escritura, cosa que me había pasado por encima quizás leyendo los textos y no le había prestado la debida atención. Pero fue una aventura realmente apasionante, sobre todo estudiar esas mujeres. El caso ya veremos un poco sobre ella. Entonces, también decimos, ¿verdad? Que esa experiencia, ese carisma del profeta se vuelca en un relato vocacional, que en la Biblia tenemos el relato de 17 encuentros o vocaciones concretas de un profeta en particular. También decimos que son personajes públicos, ¿verdad? Porque al expresar la palabra, no solamente la pueden comunicar por escrito, de forma oral, pero su discurso adquiere muchísima, pero muchísima fuerza cuando encima se junta con el lenguaje de gesto, con la parte simbólica, lo cual trae como un dinamismo a esa palabra de Dios y a su misterio. Entonces, la seguridad con que el profeta dice, esto es palabra de Dios, oráculo del Señor, está de alguna manera manifestando que lo que él está diciendo no es algo propio, sino que es algo que ha sido inspirado por Dios. Esto me hizo ver el Señor. Entonces, eso puede parecer, si se quiere, extraño a nuestra mentalidad moderna, porque prácticamente sugiere una comunicación directa entre Dios y el profeta, ¿verdad? Ahora, si evitamos una lectura literal, estas expresiones en realidad manifiestan una realidad muy profunda, porque solamente Dios es quien legitima a dicho profeta. Pero no por eso, como les decía anteriormente, a los profetas les va bien, por el contrario. A veces son personajes que han sido amenazados porque la existencia profética no fue fácil. Elías huye del rey. Amós es expulsado del norte. Miqueas va a la cárcel. Zacarías es apedreado en el atrio del templo, ¿verdad? Jeremías es considerado un traidor. Entonces, Osea, loco y tonto, porque se casa con una prostituta. Entonces, no fue nada fácil para ellos realizar su cometido. ¿Y cuántas veces leyendo los textos captamos como el desamparo del profeta, la desilusión,
su convicción de abandono por parte de Dios y las dudas que se presentan en su condición de enviado. Pero verdaderamente seré yo un enviado de Dios, verdaderamente estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Ve? Eso le obliga a interpelarse continuamente y a tratar de discernir si sus palabras son comunicación divina o son la comunicación. Y fíjense que pensemos en personajes proféticos, ¿verdad? De nuestro mundo, como Juan 23, Martin Luther King, Monseñor Romero, Madre Teresa, Mandela, Elder Cámara, fueron personajes proféticos, ¿verdad? Ellos estaban convencidos de que ellos estaban anunciando la verdad, de que estaban anunciando una verdad que veían también como voluntad de Dios. Entonces, eso nos hace preguntarnos, ¿tuvieron ellos alguna visión de parte de Dios, estos personajes? ¿Dios les habló y les hizo sugerir algo? No lo sabemos, pero sí sabemos que su vida dejó traducir que Dios se les reveló a través de los acontecimientos históricos que le tocó afrontar, igual que se nos presenta a cada uno de nosotros, a las personas que vieron sufrir, la justicia que denunciaron, la esperanza que de alguna manera predicaron. Entonces, recordemos que cuando el pueblo se asienta en la tierra prometida y va transitando de manera paulatina del nomadismo al sedentarismo, de la ley del desierto a la convivencia social, de la guía de personajes carismáticos, que son los jueces, ¿verdad? Al estado monárquico, con mira, si se quiere, de acomodarse a un nuevo género de vida, ¿verdad? Esto puso en prueba su verdadera fidelidad a la alianza. Y es cuando surgen estos personajes que de alguna manera están comprometidos con la alianza, de alguna manera están defendiendo a capa y espada, podríamos decir nosotros, la alianza del pueblo con Dios. Entonces, fíjense que vamos a un personaje más de nuestros días, el Papa Francisco. Podríamos decir que hay una visión profética en él, porque el Papa Francisco ha asumido el rol de pilar de una visión profética. Lo tenemos en el clamor de los pueblos indígenas, como él habla, en el grito ecológico, en los desplazamientos forzados de la población, en los intereses de los perros de la guerra, ¿verdad? Que fomentan muerte y inseguridad. Y vemos al Papa Francisco como denuncia continuamente todas estas realidades. Entonces, por tanto, entre los profetas hay una gama inmensa de caracteres que vamos a, o van a ser de alguna manera vislumbrados a lo largo de su mensaje. Fíjense que, ¿por qué decimos nosotros que los profetas surgen en la época monárquica? Porque es precisamente durante la monarquía que comenzaron las mayores injusticias. Recordemos que en la época de David y Salomón, que fue una época de bonanza, también fue una época en que los gastos, vamos a decir, del reino se llama, militares y para mantenimiento de todo lo que era palacio, se incrementaron. Y vamos a encontrarnos con una crisis social, política y religiosa. ¿Por qué nosotros hablamos de crisis, verdad? Porque desde lo político tenemos a una serie de personajes que fueron reyes que tenían que gobernar en nombre de Dios y a la larga lo hicieron en base a sus intereses personales, lo cual trajo consigo injusticia, trajo consigo opresión y, por supuesto, corrupción por encima de todo. Desde los religiosos vemos cómo hay momentos gravísimos en que no solamente el pueblo se alejó de la alianza, sino que fue idólatra. Cuando en la época de Josías se dice que se retiró del templo la serpiente de bronce, aquella que había sido levantada por Moisés en el desierto cuando el pueblo fue mordido por serpiente, esa serpiente dejó de ser un símbolo
o un signo y se convirtió en objeto de adoración, hasta el punto de que se le llamaba Nefustán. ¿Y qué fue lo que hizo Josías? La mandó a destruir y retirar completamente del templo. O sea, en muchos momentos de su historia, el pueblo fue idólatra. También estamos hablando desde lo religioso, la religión hipócrita, muchas veces conducida por sacerdotes que pedían al pueblo algo, pero ellos no lo cumplían. Se dice que en la época de la monarquía, en el propio templo de Jerusalén, se practicó la prostitución sagrada. Entonces podemos imaginarnos algo completamente alejado de la alianza de Yahvé. Entonces, lo cierto es que este poder religioso quiso legitimar todo aquello que en algún momento obedecía a su status quo. Desde lo social, evidentemente, tenemos una sociedad fracturada, mayoritariamente pobre, donde quienes tenían el poder en sus manos eran completamente indolentes y egoístas con las mayorías. Entonces, ante esta crisis, se presentan una serie de conflictos que evidentemente traen consigo muchas contradicciones. Entonces, veamos un poco más acerca de eso. Entonces, la labor profética, entonces, viene a presentarse, evidentemente, en un momento de crisis, donde el profeta, de alguna manera, hace una crítica, ¿ok? Porque no es que va a criticar a los sacerdotes y a los gobernantes, al pueblo también, porque el pueblo no se queda atrás. En más de una oportunidad, critica la religiosidad barata, el darse golpes de pecho, pero a la hora de la verdad no cumplir con la ley de Dios, el abuso del poder, la idolatría, el abandono de la alianza. Recordemos que este fue un pueblo que dio un pasito para adelante, pero daba uno para atrás también. Bueno, digo este pueblo, pero sí somos nosotros también. No hay mucha diferencia en el comportamiento del pueblo de Israel con el comportamiento del pueblo cristiano en general. Entonces, también la labor profética en este momento de crisis trató de dar confianza, hablando siempre de que la justicia llega más tarde o más temprano para los pequeños, que hay gobernantes justos y que ellos también les pueden llegar gobernantes justos que sean capaces de volver a la alianza, y al volver a la alianza el pueblo también regresa a la misma. Entonces, con esto se habla de recreaciones continuamente en la Biblia, donde las alianzas con Dios, vamos a decir, que se dan en forma continua. A la vez que se olvidan de Dios, vuelven nuevamente, reconociendo su culpa, a establecer ese diálogo amistoso nuevamente. Y evidentemente, la esperanza y la confianza traen consigo la conversión, donde evidentemente se va dando el culto como una celebración de justicia, ¿verdad? Con la convicción de que tengo que mirar al hermano viviendo en solidaridad y misericordia, y por sobre todo tener la confianza en Yahvé y no en los pueblos que rodean a Israel. Esto es una realidad concreta que a lo largo de todo lo que es la historia de Israel vamos a ver como una verdadera constante. Entonces, de algún modo, ¿verdad? En este interín vamos nosotros a observar, ¿verdad? Que el mensaje profético en muchos momentos, la crítica trajo de alguna manera un cambio que miró hacia la justicia. La confianza hizo que se abriera la misericordia, y cuando la gente se convierte verdaderamente de corazón, eso trae consigo paz. Pero sabemos que lo político, lo religioso y lo social continuamente van de la mano. Y al ir de la mano, por más que en un momento dado pareciera darse un paso hacia adelante, continuamente vemos cómo se van dando pasos completamente hacia atrás. Entonces, la vocación profética
de alguna manera se vive como una invitación de Dios a asumir el compromiso de salvar a todos los que son elegidos y pequeños. Se vive con la conciencia de ser un instrumento frágil e inapropiado. Recordemos que lo mismo decía Pablo. Decía a sí mismo que él era una especie de engendro, que de ninguna manera que no debió ni haber nacido, ¿no? Incluso llega a decir semejantes cosas. Entonces, la vocación en la Biblia, de alguna manera, es una función de liberación completamente. Entonces, debilitar, olvidar el diálogo salvífico con el Señor o el Señor de la vocación y el profeta capaz de sustraerse a la voluntad más íntima en lo personal, dejando de lado el mensaje que Dios le está obligando, si se quiere, porque es algo que es como un imperativo, no puede dejar de hacerlo el profeta. Entonces, toda vocación en el Antiguo Testamento es particularmente profética porque lo que trata una y otra es tratar de purificar la fe ya vista de todos los ídolos que a lo largo de la historia de Israel los han contaminado. Por eso se dice que el profeta es también un sabio, porque va llevando de manera progresiva al elegido y al pueblo con él a la conciencia de que Yahvé es uno y único y que fuera de él no hay otros dioses, como dice Deuteronomio 6:4. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Al interpelar y purificar esa imagen de Yahvé, son capaces de, de ser voceros en Israel en cada tiempo histórico. Y para eso, evidentemente, eso nace de una vocación profética en el servicio del pueblo de parte de Dios. Un Dios que está con los pobres, con los más pequeños. Debemos recordar que Jesús se miró a sí mismo como profeta y nadie se acercó a los marginados como lo hizo Jesús. Y en esa cercanía salvadora es reconocido Mesías. Dios también está solidario con quienes son a su vez solidarios con los demás, con los que comparten su pan con el hambriento. Recordemos que Jesús le exige a sus seguidores que den de comer a los hambrientos y que renuncien a sus bienes a favor de los necesitados, como le dijo al joven rico. Otra cosa, tampoco Dios está con el poder violento, ni parte con un rayo a los que se portan mal. Más bien a veces es en el suave silencio, en la brisa, en el silencio de los inocentes, en el grito callado de todas las víctimas y crucificados de la historia, donde a través del mensaje profético Dios de alguna manera nos sigue hablando. Pero ¿a qué nos obliga también? Bueno, a la denuncia valiente sobre las injusticias que veamos y la violencia de los más fuertes. Fíjense que estoy hablando de los profetas de Israel, pero este mensaje sigue siendo válido para nosotros, porque nosotros por nuestros bautismos también somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, podríamos entonces, como de una manera sintética, ¿verdad?, decir que los profetas representan una voz crítica y propositiva, porque ellos no solamente critican, sino que hacen una propuesta. ¿Qué es lo que debe hacer el pueblo para seguir el camino de la alianza? No nacen de los discursos de poder, porque el profeta habla desde abajo, sin hacer distingo. Si tiene que decirle su verdad al rey, se la dice. Si tiene que decirle su verdad al sacerdote, se la dice. Si tiene que decirle su verdad al pueblo, lo hace también. Eso no quiere decir que necesariamente le hagan caso. Recordemos que precisamente a más de un profeta fue también asesinado o fue maltratado precisamente por su discurso, porque al oponerse a los poderes hegemónicos y ubicarse al lado de los pequeños, de aquellos que no tienen voz, muchas veces es maltratado. Es más, en el
En el mundo bíblico se habla muchas veces de los que fueron los profetas falsos, que fueron aquellos personajes que se acercaron generalmente a la corte para que mientras estos profetas verdaderos le decían la verdad, los otros se encargaban de desmentirlo. Cuando Jeremías hablaba de la destrucción de Jerusalén, los profetas falsos hablaban de bonanza. Vemos que a la larga quien tuvo la razón fue Jeremías y todos aquellos profetas que en nombre de Dios, oráculo del Señor, fueron capaces de pronunciar aquel discurso que de una u otra forma iba marcando la pauta de lo que para el profeta era la palabra mismísima de Dios. Entonces, eso de alguna manera es una constante en la Biblia. Entonces, una de las características proféticas que de ellos se hicieron continuas relecturas. Entonces, de allí ha nacido como un núcleo original de antepasados del pueblo. Y de alguna manera ese primer impulso se da con la actuación de Moisés, que está ligada a la revelación del nombre de Dios. Después, la creación del Estado de Israel por David, que lleva el arca de la alianza a Israel. Entonces, después, ese impulso del profetismo, desde los siglos 8, 9, tanto en el norte como en el sur, ¿verdad? Va hablando de un movimiento que posteriormente la reforma deuteronomista, apoyada por el rey Josías, ¿verdad? Entonces, de algún modo, se hacen relecturas de todos estos personajes, y más que de los personajes, es de todas las vicisitudes históricas que hicieron al pueblo alejarse de la alianza. Entonces, es evidente que la reflexión que se da en el exilio y en el posexilio, que se basa, si se quiere, en la escatología de los profetas, porque entonces ya vemos un cambio en el vocabulario, pero lo cierto es que después del exilio, los profetas tienden a desaparecer hasta Malaquías, se considera el último profeta del Antiguo Testamento, y luego vamos a saltar cientos de años hasta Juan Bautista, profeta del Nuevo Testamento. Y esta es una realidad. Entonces, esos impulsos proféticos se dieron a lo largo de la monarquía y llegó a tener una importancia bastante grande en lo que vino a representar la fe israelita, ¿verdad? En sus grandes personajes. No podemos entender la historia de la salvación sin la existencia de los profetas. Eso es así. Entonces, pero nos encontramos ante una disyuntiva, ¿verdad? ¿Cómo se da esa vocación? Les decía hace poquito que en la Biblia vamos a encontrar 17 relatos vocacionales, donde incluso vamos a agrupar una serie de personajes que quizás, entre comillas, no son considerados profetas en toda su extensión, pero que tuvieron un papel profético. Entonces, generalmente vamos a encontrar varias clasificaciones. Una propone, por ejemplo, hablar de los relatos atípicos de vocación profética, como son el de Samuel, Elías, Eliseo, Amós, Osea. Otros típicos de vocación, como es el caso de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y otros de vocación profética tipo siervo de Yahvé, que surgen después del exilio y posexilio y que de alguna manera vienen a representar los cánticos del siervo de Yahvé. Ahora, por estructura literaria, hay como decir 3 categorías. De teofanía, o sea, aquellos relatos que de alguna manera se trata de apariciones a través de un ángel, a través de un mensajero que comunica el oráculo, a través de oráculos propiamente dicho, como son la mayor parte de los relatos proféticos, tipo como el de Amós, o de misión, como se trata el de Moisés. Moisés no es un profeta propiamente dicho, pero cumple una labor profética en la consideración del pueblo. Ahora, vamos nosotros a ver
esa clasificación que considera a los profetas sabios, además de profetas, en 4 tipos concretos de vocación. El primer tipo, tenemos como prototipo Abraham. Abraham, un hombre mayor, que vivía cómodamente en la tierra que le tocó nacer, que tenía bienes de fortuna. Vamos a decir que quizás lo único que le podía producir tristeza era el hecho de no tener hijos. Recibe un mensaje que él considera de parte de Dios para dejar su tierra y partir hacia una tierra desconocida. En un momento en que no hay sacerdocio, en un momento en que de por sí parece una cosa insólita completamente lo que se le pide a este personaje, ¿verdad? Y sin embargo, ¿verdad? Abraham toma la decisión de hacer caso a ese llamado, por decirlo así. Entonces, vemos como varias características, ¿no? Por un lado, el imperativo por parte de Dios. Ve, eso es lo primero. El segundo, la realización por parte del que es convocado. Entonces, ¿cuál es la imagen que nosotros vamos a tener en este caso? Una imagen de Dios que parece que dirige, que domina, porque es el Señor de la vida y de la historia, ¿verdad? Entonces, al parecer, es como un jefe, vamos a decirlo así, convincente, ante que no toca más remedio que obedecer. Eso pareciera ser el primer tipo. Posteriormente, tenemos un segundo tipo. Aquí tenemos el prototipo de Moisés. Cuando se aparece en la zarza ardiente, él recibe la orden de ir ante el faraón. ¿Y qué es lo que hace este señor? Le dice, no, yo no puedo, yo no sé hablar, no me parece, no, manda otro. Entonces, esa orden de Dios, de alguna manera, se acompaña de una objeción por parte del elegido. Y esa objeción era válida. Recordemos que Moisés, la Biblia nos lo pinta como un personaje tartamudo. Cada vez que se iba ante el faraón, quien hablaba era el hermano, Aarón. Moisés no hablaba, daba la orden y tocaba la tierra con el bastón, pero quien hablaba era Aarón. Entonces, Dios, con un signo, no solamente le confirma la lección, sino que lo anima a superar su temor y por encima de todas las cosas, a decirle que Dios está con él, que no está solo. Y por ende, ese mandato al elegido se convierte también en algo que no se puede desobedecer. Entonces, aquí tenemos a un Dios que es cercano, que dialoga con el elegido, que busca resolver sus dudas. Podríamos decir que también este segundo tipo encaja con la anunciación. Cuando María pregunta al ángel, pero bueno, ¿y cómo va a ser eso? Porque yo no he estado con ningún varón. Entonces, el elegido toma conciencia de sus límites, pero se siente con la confianza suficiente para dar a conocer a Dios. Caramba, mira, acuérdate que soy tartamudo, acuérdate que yo no puedo estar hablando con facilidad, pero al mismo tiempo el elegido es capaz de percibir la grandeza y la santidad de Dios que ha salido a su encuentro para animarlo. Entonces, ya ves el Dios de la alianza, de la historia, y la misión de Moisés tendrá que ver con transformaciones personales e históricas que van a confrontar y conformar esta historia salvífica. Entonces, de alguna manera, el yo estoy contigo. Fíjense que una de las expresiones que más sale en la escritura es no temas, no tengas miedo. O sea, esa convicción de que Dios acompaña a todos los personajes que de alguna manera llama. A nosotros también. A nosotros nos está diciendo que no temamos, que sigamos adelante. Él está con nosotros. Vamos a tener un tercer tipo. Vamos a encontrar en un personaje como Ahab, que lo encontramos en Primera de Reyes 22, 20, 21. Pero también lo encontramos, y es más fácil recordar, el personaje de Job, ¿verdad? ¿Por qué razón?
La vocación de Miqueas también encaja en este tercer tipo. Podemos ver una serie de elementos que se encajan con lo que son el modelo de las monarquías en el Antiguo Oriente, ¿verdad? Donde el rey está sentado con sus consejeros en palacio o en el templo rodeado de sus ángeles o ministros y recibiendo en audiencia a sus súbditos. En este caso concreto, él solicita un voluntario para una determinada misión y uno de los presentes dice, yo lo hago. ¿Okay? Finalmente, Dios le ordena al voluntario llevar a cabo la misión, que generalmente no es fácil. Entonces, la imagen, en este caso, pareciera ser como la de un Dios soberano que está sentado en su trono altísimo y que desde allí dirige lo que es la marcha de su reino. Entonces, eso sí, en este caso, el elegido tiene que cumplir una serie de condiciones. La primera de ellas es una especie de purificación ritual. Si leemos con atención Isaías 6, versículos 6 al 7, si lo consiguen antes, Isaías 6. Bueno, aquí lo tengo. Y voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en la mano, que había retirado del altar unas tenazas. Lo aplicó a mi boca y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién mandaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Y yo contesté, aquí estoy, manda. Él replicó, anda y dile a ese pueblo, escuchen con sus oídos pero sin entender, miren con sus ojos pero sin comprender, entorpece el corazón de ese pueblo, endurece su oído, ciega sus ojos. Que sus ojos no vean, que sus oídos no oigan, que su corazón no entienda, que no se convierta y salga. Pregunté, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que se desponen las ciudades despobladas y las casas deshabitadas y queden los campos desolados. Porque el Señor alejará a los hombres y crecerá el abandono en el país. Y aunque quede en él 1 de cada 10, de nuevo será barrido como la encina o el roble que, al cortarlos, solo dejan juntos. Ese tronco será semilla santa. Como pueden ver, este es un oráculo de juicio, pero en el que un personaje que se ofrece como voluntario, sale al frente. Entonces, es Dios soberano que discute con sus consejeros, ¿verdad? Y que una vez visualizado el problema, solicita el voluntario, que tiene que anunciar y cumplir con el mandato. Ahora, tenemos un cuarto tipo. Debemos recordar, Samuel, el hijo de Ana, que ella no podía embarazarse y le hizo la promesa al Señor de que si le permitía tener ella se lo iba a ofrecer, lo iba a dejar con sacerdote Elí para que él fuera quien lo criara. Y Samuel se convierte, si se quiere, en el último juez y el primer profeta al mismo. Entonces, quienes han leído el texto deben estar conformes de que él está durmiendo, siente que lo llaman para donde el sacerdote Elí, le dice, ¿me llama, Señor? No, yo no te estoy llamando. Se vuelve a dormir, vuelve a sentir que lo llaman, vuelve otra vez donde Elí, le dice que él no lo ha llamado. A la tercera vez, Elí se da cuenta de que es un llamado que va más allá de él. Entonces, ¿qué pasa en este caso concreto? Yo creo que es el de cada uno de nosotros, que el descubrimiento del llamado divino no es instantáneo, sino que se va dando en forma gradual. Son varias las llamadas que se suceden en el tiempo por diversos medios y en diferente intensidad, si se quiere. Ahora, no es que el elegido no quiera obedecer, sino que más bien
no percibe con claridad el alcance de la misión o qué realmente es lo que tiene que hacer. Finalmente, con el tiempo y con la ayuda de un tercero, alcanza la verdadera percepción de su elección, por qué y para qué. Entonces, en este caso, la imagen de Dios es diferente. Pareciera la imagen de un maestro, ¿verdad? Que con pedagogía se va ajustando al ritmo de comprensión de su discípulo y por eso no apura la respuesta, no la fuerza, espera pacientemente que el elegido entienda qué es lo que él quiere de él. Por eso les decía que este cuarto tipo es el que más se parece quizás a nuestra vocación profética como cristianos, en la que evidentemente cada uno de nosotros sentimos haber sido llamados por Dios. De hecho, estamos aquí en este curso por hecho, porque hemos sido llamados a algo más de nuestra profesión, vamos a decir, con la que comemos y alimentamos a la familia. Entonces, de alguna manera, Dios Maestro suscita la entrega generosa y confiada de su elegido. En este tipo de vocación, en ningún momento el problema es de aceptación, sino más bien de caer en cuenta de que te están llamando. Entonces, el elegido, así como Samuel, es invitado a hacerse discípulo de Dios, particularmente discípulo de su palabra, pues gracias a esta mediación, la palabra de Samuel, que era la palabra de su Dios maestro, se escucha por todo Israel. Entonces, primera de Samuel 4:1, lo vemos este texto. Entonces, en síntesis, los profetas fueron personas sorprendentes ante situaciones extraordinarias, intérpretes de la realidad, el espejo que fue capaz de captar la ficción de su pueblo, pero la devuelven con una lucidez, con una conciencia provocadora, de alguna manera. Sienten lo que todos, pero a diferencia de los demás, enuncia lo impronunciable, lo que quizás los demás no se atreven a decir, aclaran lo que no está formulado, dan carácter a la impresión vaga que se quiere o confusa que pueda tener el pueblo de lo que está ocurriendo. Entonces, y no es que el profeta de alguna manera quiera poner a la sociedad en crisis, eso no es tal, sino que recoge lo que existe, lo que muchas veces se quiere ocultar y lo pone de manifiesto, desenmascarando la realidad. Eso es válido ayer y sigue siendo válido para nosotros. Nuestra responsabilidad creyente es secundar a que la voz profética siga siendo escuchada. Entonces, no en vano, las manifestaciones proféticas, de una u otra forma, ¿verdad? Responden a una necesidad sentida del ser humano y como fenómeno histórico, religioso, constituyen la manera como las culturas antiguas, incluyendo Israel, conocían como forma de manifestación de Dios hacia el pueblo. Entonces, el profeta bíblico, entonces, hasta el siglo XX, podríamos decir, se comprendía tradicionalmente con tradiciones que tenían que ver con la venida del Mesías. Y esto se basaba sobre todo en la comparación, ¿verdad?, con la literatura bíblica, asumiendo la idea, ¿verdad?, que tenía el profeta bíblico, aunque se afinase la comparación, ¿verdad?, de tratar de vislumbrar desde el Nuevo Testamento lo que el Antiguo Testamento ya de alguna manera iba evocando. Sin embargo, esto no es, vamos a decir, originario de Israel. Las excavaciones de Mari en Mesopotamia, estamos hablando de 1933, dieron a conocer, ¿verdad?, que esos descubrimientos de Mari, había textos proféticos procedentes de civilizaciones del Medio Oriente, por lo que tendríamos que buscar en el profetismo bíblico y todos estos textos proféticos como un origen común. Más allá de eso, tendríamos que llegar
a lo que encontramos en nuestras Biblias, ¿verdad? En las Biblias se nos dice que hay 16 profetas escritores. 4 están ante la categoría de mayores. Ahora, ¿son mayores porque son más importantes que los menores? No. La misión de los profetas fue la misma para todos. En distintos momentos históricos, distintas circunstancias, distintos oráculos, distintas profecías, pero el orden de darle la primacía como mayores es porque sus escritos son o tienen mayor número de capítulos. En tanto que los profetas menores son profetas que en la Biblia se presentan con 4 o 5 capítulos. Yo creo que Oseas es uno de los que más tiene con 14. Son generalmente textos, ¿verdad? Bastante cortos, bastante precisos. Ahora, no olvidemos que hay profetas que no escribieron. Cuando nosotros leemos a Elías y Eliseo, que son tan conocidos, ellos no dejaron ningún escrito, pero sus oráculos y su mensaje están contenidos en los libros primero y segundo de Reyes. Entonces, es bueno señalar que el mundo profético es muy amplio y vamos a tener, como les digo, partiendo de Samuel como primer profeta hasta Malaquías, que es el último prácticamente, una serie de personajes, ¿verdad? Escritores, otros no escritores, que van a ir presentando sus oráculos en la medida que van dando cuenta de que el entorno se ha convertido en un yugo para la mayor parte de los habitantes. Y dicho esto, fíjense en esta lámina que les acabo de presentar, en negro van a encontrar una serie de personajes proféticos, no escritores, conjuntamente con los que ya conocemos. Fíjense cuando se habla de los 70 ancianos, en el libro del Deuteronomio, cuando encontramos esta serie de personajes, fíjense que pueden estar vinculados a aquellas expresiones que nosotros leímos anteriormente, de vidente, hijos de profeta, visionarios. Todos estos personajes encajan en esa categoría. Ahora, le pongo en mayúscula Jesús, profeta del Nuevo Testamento, el más grande de todos, nuestro Señor, y en rojo los personajes que en la Biblia fungen de profeta, pero en este caso concreto siendo mujeres. Les invito a que busquemos Éxodo 20, 15. Al revés, 15, 20. Lo tengo. Adelante. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó su pandereta en la mano y todas las mujeres le seguían con tímpanos, danzando en coro. Y Miriam les contaba las palabras: canten a Yahvé, se ha cubierto de gloria, carros y caballos ha arrojado en el mar. Bueno, fíjense cómo Miriam, conjuntamente con sus hermanos Moisés y Aarón, llevaron adelante la gesta de la salida de Egipto, al frente del pueblo y siguieron adelante. Yo creo que el papel de Miriam al lado de sus hermanos no ha sido suficientemente valorado. Tenemos a Débora, Jueces 4:4. Y disculpe, profe, que la Ajá, interrumpa. Cuando uno revisa el Talmud, en los Midrash acerca de Moisés resaltan mucho la figura de Miriam. Incluso dice el Talmud que Miriam fue la que le insistió al papá de Moisés, a Amram, que no repudiara a su esposa cuando se dio el tema de la masacre por parte de Egipto, de ajá, ahogarlos a los niños en el Nilo. Ojo, exacto. esto es el Talmud, Sí, sí, sí. pero El Talmud, para quienes no saben, es literatura extrabíblica que surge en el Nuevo Testamento y hay dos, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Palestina.
Ambos se escribieron ya en el Nuevo Testamento, podríamos decir así, pero trata de ser una relectura de todo lo que es la historia de Israel desde el punto de vista judío, por supuesto. Entonces, Débora, jueces 4:4. También lo tengo. Adelante, pues. En aquel tiempo, la profetisa Débora, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel. Se sentaba bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en la montaña de Efraín, y los israelitas subían donde ella para obtener justicia. ¿Sigo leyendo? Ajá. No, hasta ahí está bien. Isaías 8:3. También lo tengo, Ah, bueno, pero dele, pues. no sé si alguien más lo tenía para no leer solo yo. Yo lo tengo, Jesús, yo lo puedo Adelante. leer. Ah, léelo, perfecto, sí. Me acerqué a la profetisa, que concibió y dio a luz un hijo. Yahvé me dijo, llámale Maer Kalal Has Bas, pues antes que sepa el niño decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Ahora fíjense, la esposa de Isaías no se sabe, excepción de este versículo, nada, absolutamente nada de ella. Entonces, las opiniones van hasta de pensar que fue una mujer la que escribió Isaías, ¿verdad? Hasta considerar que es posible que así como se habla de hijos de profeta o amigos de profeta, pudiera ser extensivo a la familia, que cuando un personaje era profeta, que toda la familia por reflejo, por decirlo así, también era considerado parte de la vida profética del mismo. Pero no podemos afirmar nada más porque no sabemos. Tenemos a Yulda, Segunda de Reyes 22:14. Profe, ¿puede Ajá, sí. repetir ¿Cómo no, mi la corazón? lectura? Segunda Segunda de de Reyes 22:14. Dale, Fabio. Ahí lo, ah, ahí lo tengo, Pablo lo va a decir. Adelante. Voy. El principio, donde dice se encuentra el libro de la ley. Desde allí, no mentira, desde Ah, Josías. Bueno, Josías mira, tenía 8 años cuando comenzó. bueno, déjelo desde ahí para ubicarnos un poco en el relato. Desde allí, bueno, usted me dice, profe. Sí, está bien, está Josías bien. tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 31 años. Su madre se llamaba Jedidá, hija de Adaías, y era de Boscat. Los hechos de Josías fueron rectos a los ojos del Señor, pues siguió en toda la conducta de David, su antepasado, sin desviarse de ella para nada. Se encuentra el libro de la ley. En el año 18 del reinado de Josías, el rey envió al templo del Señor a su cronista Safán, hijo de Azalías y nieto de Mesulam. Le dijo, ve a ver a Hilquías, el sumo sacerdote, y dile que reúne el dinero que ha sido llevado al templo del Señor y que los porteros han recogido de entre la gente, y que lo entregue a los encargados de las obras del templo del Señor, para que ellos a su vez paguen a los que trabajan en la reparación del templo, es decir, a los carpinteros, maestros de obras y albañiles, y también para que compren madera y piedras de cantería para reparar el templo. Dile también que no les pida cuentas del dinero que se les entregue porque actúan con honradez. Sigo. Bueno, quería que llegaras al versículo 14. Llego, o sea, ¿o me voy directo al 14? Bueno, si quieres ya empezaste, nos estás poniendo en el contexto del relato. Sigue, pero hasta el 14. Ok.
Hilquías, el sumo sacerdote, le contó a Safán, el cronista, que había encontrado el libro de la ley en el templo del Señor y le entregó el libro y Safán lo leyó. Después Safán fue a informar de esto al rey y le dijo: los siervos de su majestad han fundido la plata que había en el templo y la han entregado a los encargados de reparar el templo del Señor. También informó Safán al rey de que el sacerdote Hilquías le había entregado un libro y lo leyó Safán al rey. Al escuchar el rey lo que decía el libro de la ley, se rasgó la ropa y enseguida ordenó a Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, el cronista, y a Asaías, oficial del rey: vayan a consultar al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá en cuanto al contenido de este libro que se ha encontrado, pues el Señor debe estar muy furioso contra nosotros, ya que nuestros antepasados no prestaron atención a lo que dice este libro, ni pusieron en práctica todo lo que está escrito en él. Hilquías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Huldá, esposa de Salum, hijo de Tikvá y nieto de Jarjás, encargado del guardarropa del templo. Huldá vivía en el segundo barrio de Jerusalén y cuando le hablaron, ella le contestó. Ajá, hasta Esta es ahí. la respuesta. Okay. Ajá, dejémoslo hasta ahí. Entonces, Okay. fíjate, ¿qué es lo que nosotros queremos destacar aquí por encima de todo? Este es un momento fundante de la historia de Israel. ¿Qué fundante? Porque hace habían 400 años que no se celebraba la Pascua en Jerusalén. Llega un rey que tiene el favor de Dios, porque es un rey que cumple los mandatos, que actúa con justicia, pero se dan cuenta en una reparación del templo que está arrumbado en una esquina, tirado como basura, la mismísima palabra de Dios. Pero no la consideran la palabra de Dios en ese momento, la consideran el libro de la ley. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? El sacerdote no sabe por qué ese libro estaba ahí. El escriba no tiene ni la menor idea. El rey ni hablar. Los tres se rasgan las vestiduras del horror que le dio que la palabra de Dios estuviera tirada en un rincón. Van a consultar donde Yulda y de acuerdo al oráculo de Yulda, se emprende una reorganización de todo lo que es la parte religiosa, política, social, donde se quitan, les hablaba anteriormente de Nejustán, ¿verdad? La serpiente de bronce que estaba en el templo. Este rey removió todo lo que para él consideraba idólatra a lo largo de todo el territorio. Hizo una verdadera limpieza y a partir de allí se hizo una renovación de la alianza encabezada por el rey, por todo lo que fue los sacerdotes, toda la gente subió a Jerusalén al templo a renovar la alianza con Dios. Adelante, Marisabel. No, profe, Porque se como me, abriste el sí, micrófono. se me yo prendió dije, el micrófono, pero no, ok, prendí el micrófono sin darme cuenta. ok. Entonces, fíjense que esta mujer, para mí fue desconocida hasta que me tropecé con ella. Entonces, no sé si algunos de ustedes estaban al tanto ya, de esta cantidad de mujeres que de alguna u otra manera, iban enfrentando ¿cómo se llama? Un camino, si se quiere, masculino, pero en el que ellas también supieron poner su voz, por decirlo así. Hay Profe, una otra, pregunta. ajá. Adelante, Daniel. Eh, por lo menos el caso de Hulda, que era esposa de Salum, estas mujeres por lo general tendrían como que un relato de que el marido fuera y hablaran a través de él en aquella época, o ellos no, porque no tenían voz ni voto. Bueno, mira, fíjate que ahí tenemos mujeres que se saltaron el esquema. Fíjate tú qué dicen de Débora, que era juez y profeta, ¿verdad? Profetisa, esposa de Lapidó, pero es una mujer sin hijo que tiene un papel, digamos, de jefatura dentro del pueblo de Israel, que todo el pueblo subía a consultarla, a ella, no al marido. En el caso concreto de Yulda, igual. Cuando uno lee, ya que había mencionado antes Jesús el Talmud, ¿verdad? Yo voy a mencionarles que según ya no el Talmud, sino también la literatura extrabíblica, Midrash, de estos textos, dice que se acuerdan de los huesos que pasando Eliseo volvieron a la vida, un episodio que encontramos en Segunda de Reyes. Bueno,
según esta literatura extrabíblica, estos huesos que volvieron a la vida eran precisamente el marido de Judá. Son detalles sencillamente en un trabajo de investigación que pueden ser tomados en cuenta, pero que evidentemente no están en los textos bíblicos ni tienen una base bíblica, evidentemente que no. Pero la Biblia como investigación de un texto da para mucho, pero para mucho, porque es una aventura apasionante, pudiéramos decir. Y sí, a pesar de todo, siempre terminan por callar a la mujer, pero siempre hay alguna que otra que se sale del esquema, ¿no? Por decirlo así. Como en su momento Gracias. las vamos a ver, ¿no? A Ruth, ¿cómo se llama? A Esther, a Judith, en una época en que las mujeres no tenían voz, como bien dices tú. Ahora, hay una profetisa también desconocida que aparece en el texto de Nehemías 6:14. En los proyectos de reconstrucción de las murallas, ¿verdad? Vamos a decir que Nehemías tenía el favor del rey persa, que incluso llegó a ser copero del mismo, era un trabajo de cierta confianza, y él llega a Jerusalén con el apoyo del imperio persa para la labor de construir las murallas, porque luego de la invasión de los babilónicos, las murallas habían quedado en el piso, no solamente la ciudad y el templo. Entonces, ellos querían a toda costa construir las murallas, y estaba una profetisa que conjuntamente con el gobernador de Samaria y otros personajes se alzaron porque decían que antes de reconstruir físicamente las murallas, había que reconstruir al pueblo espiritualmente. Evidentemente, no se sabe nada de esta mujer, lo cual quiere decir que las facciones llevadas adelante por Nehemías fueron las que triunfaron a la hora de tomar decisiones. Pero sí me gustaría que la localicemos. Está en Nehemías 6:14. Aquí lo tengo. Adelante, tengo también. el que lo Ten, tenga. ten en No, yo no. cuenta, ten en cuenta, Dios mío, todo lo que han hecho Tobías y Zambalá. Acuérdate también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que me intimidaban. Correcto. Fíjense, No, estas son las mujeres profetizas en el Antiguo Testamento, pero vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento. La siguiente es bien conocida de ustedes. Ana, la tenemos en el texto de Lucas 2, a partir del versículo 36. Profe, mientras se busca, Ajá. eh, Dime. ¿cuál era, o sea, la relación de los persas con los judíos? O sea, la tolerancia a la religión, ¿era algo común o no? Es que ese era su esquema de gobierno, vamos a decir así. Mientras que, por ejemplo, los seleucidas querían acabar con la religión, mientras que los babilónicos no se las prohibían, pero tampoco vamos a decir que la inducían. Los persas fueron muy inteligentes en eso. Ellos, mientras les pagaran los impuestos y les pagaran lo que era el diezmo, ellos trataban de que todo estuviera pacífico. Y la religión era una vía para lograr esa pacificación. Entonces ellos eran respetuosos en ciertos aspectos. Por ejemplo, si iban a dar un decreto, lo hacían en persa y en arameo. Empezaban, tú sabes, a tratar de ayudarlos a reconstruir el templo, lo que se da en el 515. Pero esa reconstrucción también es por el interés de ellos personal, ¿no? De mantener la paz, de hacer alianzas, sobre todo con los que estaban en el exilio, para tratar de mantener las cosas en paz y de que todo marchara sobre ruedas, por decirlo. Gracias, profe. De nada, mi corazón. Entonces, alguien encontró a Anita. Sí, lo tengo aquí. Adelante. Había también una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, casada cuando joven.
había quedado viuda después de 7 años. Hacía ya 84 años que servía a Dios día y noche con ayunos y oraciones y no se apartaba del templo. Ajá. Fíjense que allí volvemos un poco a lo que estaba comentando Daniel. Esta mujer estaba allí con Simeón, ¿verdad? Todos conocemos la profecía de Simeón, aquella de la espada que va a clavar a María, etcétera, etcétera. Jesús como signo de contradicción. Pero ¿qué fue lo que dijo esta pobre mujer? No sabemos. Por lo menos eso no fue recogido por la literatura escrita, ¿no? Tenemos también el caso de las hijas de Felipe. Ahí tenemos que irnos a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos 8 y 9. Capítulo 21. Ajá, Hechos de los Apóstoles, versículos 8 y 9. Ah, ok, listo, aquí lo tengo. Ajá, Al día siguiente nos dirigimos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos allí. Tenía 4 hijas que se habían quedado vírgenes y tenían el don de profecía. ajá, 4 hijas de Felipe. De esas sí se sabe un poco más, porque como ya la literatura bíblica ha avanzado un poco más, pues, escrita, quiero decir, la literatura, entonces ya se sabe que se murieron, ¿no? ¿Cómo se llama? Donde fue a evangelizar el padre hacia la India, decían que hay hasta una tumba que las identifica, pero recordemos que todo eso está en el terreno de la leyenda y la literatura extrabíblica, ¿no? Pero sí quería con esta especie de mapa, mostrarles un poco el movimiento de la profecía en los textos bíblicos. Ahora vamos concretamente a la literatura bíblica profética, ¿verdad? Entonces, si nosotros consideramos el profetismo bíblico tal como está enfocado en la vocación desde Abraham, tenemos que tomar en cuenta que la época de Abraham fue una época migrante, de nomadismo, de dirección de un lado a otro, de grupos transhumantes, ¿no? Que de alguna manera van conjugándose conjuntamente con los textos bíblicos en la época de la epopeya de Gilgamesh y del Código de Hammurabi, que estamos hablando de 1850 a.C. Hacia el 1400, 1200, tenemos la época de la esclavitud de Egipto, probablemente en la época de Ramsés II. Hay testimonios extrabíblicos como las cartas de Lamarná y las tablillas ugaríticas de alfabeto. Tenemos las formulaciones orales del Decálogo y personajes como Moisés, Miriam, Aarón, Balán y los 70 ancianos. Hacia el 1200, ya en la época de los jueces, tenemos a Débora. Es el tiempo de las tribus y de alguna manera el enfoque de los personajes que administraban bajo la categoría de jueces. Hacia el 1030, 1010 tenemos a Samuel. Termina el periodo tribal, comienza el periodo monárquico, la amenaza de los filisteos, que bien sabemos que David acaba con ellos en forma definitiva, y lo que anteriormente les decía, Samuel es el último juez y el primer profeta. Tenemos a otros profetas, no, vamos a decir, no escritores, como Gad y Natán, que lanzan sus oráculos durante la monarquía de Saúl, David y Salomón. Natán es particularmente notorio, está en la primera de Samuel en el capítulo 12, con aquel episodio de David con Betsabé, que sabemos que él manda ¿cómo se llama? A matar al marido de Betsabé, y Natán, con un pequeño cuento, le dice, caramba, este era un señor que tenía una sola ovejita, y llegó otro que era muy rico, que tenía muchísimas ovejas, y le mató la única oveja que tenía. Y dice, ¿quién fue ese para yo castigarlo? Y él le dice, ese fuiste tú, porque eso fue lo que tú hiciste con el marido de Betsabé. Entonces, es a raíz de ese episodio donde Natán juega un papel importantísimo, que se dice que vino la verdadera conversión de David como rey, que de alguna manera está representada en el Salmo 51, el Miserere, donde él llora profundamente de su pecado.
Después tenemos a otros profetas, ¿verdad? Fíjense que les pongo en negro los que fueron profetas escritores. Ahías de Silo, Azarías, en la época de la división del reino de Israel, al norte Samaria, al sur Jerusalén. Es la época en que profetizan Miquea, Elías, Jehú, hijo de Hananí, Hazaziel, donde en Israel y Judá tienen caminos separados con reyes diferentes en una época que el imperio egipcio está en decadencia y donde los asirios empiezan a surgir como imperio. Tenemos entonces posteriormente una serie de personajes, Zacarías, no el escritor, no el profeta escritor, sino un primer Zacarías, ¿verdad? Eliseo, Eliezer, en reinados de una serie de reyes, sobre todo del norte. Posteriormente tenemos a Amós y a Oseas en la época de Jeroboam II, donde vamos a tener la expansión asiria, que encabezada por el primer rey que tuvo mayor poder, que fue Tiglat-Pileser. Después tenemos a Miqueas, que no es el profeta Miqueas, es escritor. Oded, tenemos al primer Isaías, esposa de Isaías. Posteriormente tenemos a una serie de personajes como el rey Ezequías y la caída de Samaria en el 722. Tenemos Nahum, que profetiza en el reinado de Manasés, justo cuando cae Nínive como capital de Asiria, precisamente. Tenemos Yulda, que ella profetiza en la misma época de Sofonía y de Jeremías, ¿verdad? Durante el reinado de Josías, que se da la reforma política, social y religiosa que acabamos nosotros de comentar. Tenemos el profetismo de otros personajes como Habacuc, Urías, Baruch, Jeremías. Ya estamos a las puertas de la invasión de los babilónicos y sabemos que muchos notables fueron llevados al exilio. El que más destaca durante la época del exilio es Ezequiel, que aparte de haber sido profeta, también formó parte de la deportación. Tenemos durante el exilio al segundo Isaías, ya en plena declinación del imperio babilónico y el auge del imperio persa. Tenemos al tercer Isaías a la vuelta del exilio y los últimos profetas que son Ageo, Zacarías, Malaquías. Se va dando la reconstrucción poco a poco de Jerusalén, nace el judaísmo como tal. Sabemos que se van dando desajustes sociales porque la sociedad se convierte en una sociedad hierocrática gobernada por sacerdotes y evidentemente eso trajo consigo una serie de corrupciones y desmanes que no debían haber ocurrido. Entonces, aquí estamos ubicando otros personajes como Jonás. Para mí, Jonás en lo particular es más novelita que profeta, pero igualmente vamos nosotros a hablar de él. Vamos viendo cómo se van dando una serie de situaciones, sobre todo Esdras y Nehemías en Palestina, se da la misión de ambos personajes. Los últimos profetas, ya en la época del control de los Seleucidas y los Lágidas, y la persecución de Antíoco IV Epifanes con la revuelta de los Macabeos. Pero fíjense que ya estamos bien cerca de lo que fue el Nuevo Testamento, que evidentemente como personaje profético está encabezado por Juan Bautista y nuestro Señor Jesucristo, que se presenta siempre a sí mismo como profeta y no como cualquier otro. Entonces viene la pregunta, ¿existen profetas hoy? ¿Cómo interpretamos el profetismo bíblico hoy? Es tipo Apocalipsis, que la gente cree que es la buena ventura bíblica, o sencillamente nuestras comunidades eclesiales y religiosas representan una valor profética y sinodal en nuestras sociedades, o no es así. Entonces, para la semana que viene, antes de darles la palabra, me interesa un aviso parroquial. Ya sería la pequeña, vamos a decir, exposición de ustedes de los profetas. Es algo muy sencillo, apenas 10 minutos para que nos alcance a todos.
Pero ¿cómo sería esta exposición? ¿Qué personaje fue? ¿En qué época vivió? ¿Cuál era el problema de ese momento histórico en que o sea, el contexto histórico del profeta? ¿Cómo fue su labor con oráculos de juicio? Fueron, ¿cómo se llama? Un aviso de esperanza. Concretamente, ¿en qué consistió el mensaje de ese profeta? Brevemente, porque lo que nos interesa, lo que acabamos nosotros de decir hoy, es general, que abarca básicamente a todos los profetas, escritores o no escritores, mayores o menores, pero sí me gustaría que a través del trabajo que ustedes van a realizar, podamos entonces concretar profetas que, si se quiere, son desconocidos para la mayoría. Pequeños tips, ¿verdad? Nos va a ayudar a conocer un poco mejor esa labor. Sí me gustaría que quienes vayan a hacer los primeros para que se anuncien, para que aquellos que tienen miedo escénico vayan perdiéndolo, porque como les digo, en 10 minutos, ¿qué tanto pueden decir? Así que les aliento y les animo a que se pongan las pilas con eso. ¿Algún voluntario para la semana entrante? Yo puedo, profe. Ajá, Jesús, ¿quién más? No, no, es Marisabel. Ah, Marisabel, perdón. Adelante, Marisabel. No, Yo no, también. que yo puedo la semana que viene. Perfecto. Bueno, miren, la semana que viene pretendo que todos lo hagan, ¿no? O la mayoría por lo menos. Así que Marisabel les está dando el ejemplo, va de primera. Prepárense No, y bueno, vamos a hacer este trabajito que bien vale la pena dar a conocer. Mire, si lo tienen escrito, una paginita o dos es suficiente. Adelante, Francisco. yo también puedo presentar la próxima semana. Perfecto, Francisco, perfecto. Yo también, yo también. Segundo a Francisco y a María Bueno, Isabel. ya vamos tres, vamos mejorando. Perfecto. Entonces, no importa, empezando con ustedes, los otros que vayan preparando se van sumando y no hay problema. ¿Ok? ¿A cuáles vamos a presentar, profesora? ¿Cómo se llama? Francisco, ¿tú no te acuerdas cuál fue el que yo te expliqué? Yo creo que fue Abdiel. Lo que pasa es que el otro profesor... Dame un segundito para buscarlo. Profe, y si puede yo también, que también tenía esa imprecisión, esa inquietud, porque no sé de qué profeta Ya me ahorita toca lo hablar. busqué. ¿Cómo? Que tenía mi lista por allí, pero no la tenía a la mano. Entonces ya les Usted digo. nos dijo el primer día, yo estoy buscando aquí también. Bueno, ya se los refresco, no se preocupen. Miren, Aimé, o sea, Daniel le toca a Joel, a Fabiana le toca a Amós, a Francisco le toca a Abdías, a Ok. Jesús le toca a Miqueas, a Laura le toca a Habacuc, a Luisa Mercedes le toca a Sofonía, a Marisabel le toca a Geo, a Pablo le toca a Zacarías y a Roselena le toca a Malaquías. No incluyo a Jocelyn porque lamentablemente se retiró. ¿Ok? Entonces, ahí lo tienen. Ahora sí, ¿cómo se llama? Les abro el micrófono para que si quieren hacer algún comentario, tienen alguna pregunta, ya adelante. Sí, profe, Ajá. entiendo que los seguidores de Mahoma, los Ajá, musulmanes, ven a Jesús como un profeta. cierto. Los judíos también. Sí, los judíos también lo ven como un profeta, incluso como un profeta sabio, un hombre de sabiduría, pero por supuesto no el Mesías esperado por ellos. Claro, ok. ¿Ok? Aunque ahorita hay una corriente de judíos mesiánicos que aceptan a Jesús como Mesías, pero son ¿Sí? una fracción dentro del mundo judío que es bastante minoritaria, por decirlo así. Wow, qué particular eso.
Sí, así se les llama judíos mesiánicos. Sí, y son muy peculiares, son muy peculiares, ¿Por qué? porque ellos celebran todos los ritos judíos, pero al mismo tiempo consideran a Jesús como Mesías, entonces mezclan, hacen muchas mezclas de arameísmos y de palabras hebreas, entonces Wow, qué a veces no, interesante. a veces no entiendes qué están queriendo decir. Bueno, aunque en una oportunidad yo asistí a una Pascua judía y la verdad que es una ceremonia muy bonita, ¿ok? Porque es llevada adelante con las mujeres, ¿ok? Y entonces ellas son las que llevan adelante todo lo que es el rito. Por eso, una de las cosas que yo le cuestionaba, ya te voy a dar la palabra, Francisco, una de las cosas que yo le cuestionaba a un profesor que me dio el Nuevo Testamento, era que sí, si Jesús estaba reunido con sus discípulos en la última cena, porque era la cena pascual, era imposible que ahí no hubiera presencia femenina, porque eran las mujeres las que llevaban a cabo la ceremonia, las hierbas amargas del vino, toda la ceremonia es conducida por las mujeres. Entonces, me quedé bien perpleja con su respuesta porque me dijo que eso había pasado después de la última cena, que estaban las mujeres. Y eso históricamente y bíblicamente no puede haber sido así. Ahora, si es que fue el día antes de la Pascua, como asumen los sinópticos, bueno, ahí sí pudiera ser. Pero tal como lo asume Juan, no. Entonces, adelante, Francisco. Sí, es una reflexión que le agradezco. Cuando en la época actual, en la parte académica, a uno le dicen que si no publicas o no muestras en trabajos, en alguna conferencia, en algún congreso, lo que tú haces, no existes. De alguna manera, o más que no existes, no trasciendes. Entiendo que estos profetas eran líderes de sus comunidades para llegar a tener representatividad y que ellos tuvieran repercusión en la gente a los cuales ellos les hablaban. Pero, ¿qué tanta objetividad hay en los que no han escrito? ¿Cómo nos llegan a nosotros esas informaciones con esa, digamos, subjetividad de la transformación de la palabra de un tiempo tras otro? Eso a mí me queda un poco de duda de la validez, con un argumento a lo mejor no tan sólido, de la validez de los que no escribieron nada, ni los que dejaron nada que reflejara lo que estaba pensando, sino que otros nos dijeron de ellos. Se me hace un poco complicado, llevándolo un poco a la época actual, de que nos digan lo que dijeron quien no ha dejado nada. Eso es lo que a mí me confunde un poco con la gran cantidad que usted nos mostró, ¿no? De personas que eran profetas sin dejar nada escrito y que Claro. entienden desde su momento. Bueno, mira, lo que tú me estás comentando es el mismo caso de los Hechos de los Apóstoles cuando Lucas hace referencia a Pablo. Este, para los que ya vieron Nuevo Testamento conmigo lo tienen claro, pero los que van a verlo en el semestre que viene, este, hay incluso dudas de que Lucas y Pablo se hayan realmente conocido y de que estuviéramos hablando del mismo momento. Si Pablo muere en el 68 y el Evangelio y Hechos se escriben hacia el año 85, ¿qué tanto podía saber Lucas de Pablo? Porque cosas que aparecen en los escritos, Pablo se define a sí mismo como un engendro. Caramba, ¿cómo no se dio cuenta de esto antes? Y prácticamente Lucas lo coloca como una especie de paladín, ¿verdad? Ahora, yendo a los profetas del Antiguo Testamento que tú mencionas, debemos recordar que ese es un momento que ya hay literatura escrita, ¿ok? Y que habían anales reales. Y cuando se hablan de esos personajes es porque eran ampliamente conocidos en el pueblo. Entonces, eso permite tener un margen de seriedad histórica, ¿ok? Porque, como te digo, estamos hablando de que ya había escribientes en las cortes que iban diciéndote que, bueno, por poner un ejemplo, Salomón muere en el año 931 antes de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros tener esa seguridad? Tenemos esa seguridad
porque sabemos perfectamente que había quien estaba escribiendo todo eso. Entonces, estos personajes fueron ampliamente conocidos por el pueblo, y eso de alguna u otra forma trajo consigo que siempre había gente que iba a escribir sobre ellos. Ahora, que se haya escapado algún detalle, no lo sabemos, porque evidentemente digamos que la información no es directa de estos Claro. personajes concretamente, pero hay motivos para pensar que históricamente lo que se cuenta de ellos está. Muy bien, muchas gracias. Y fíjense que cuando decían, asciende al trono tal rey, era hijo de su madre, era fulana de tal. O sea, siempre para ir hablando de una genealogía que viniendo desde David llega incluso hasta el Mesías, pues. ¿Alguien más que va a hacer algún comentario? Después de terminar Saúl, esta, perdón, Ajá. después de tranquilo, terminar Francisco. esta sección, quisiera hacer una pregunta con respecto al foro, pero lo Ajá, hacemos después. no, dime, Francisco. Sí. ¿Cómo vamos a presentar eso? Es un escrito, estilo el ensayo que hicimos la vez anterior. Bueno, no, porque un ensayo requiere de ciertas características, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un escrito directamente sobre un tema en el que tú vas dando la opinión sustentado por Claro. lo que has leído, por el aporte de ciertos autores, por lo que has ubicado de una u otra forma en la literatura al respecto, ¿no? En cambio, el Ujú. foro es simplemente una opinión y un compartir. Por lo menos el primer foro que se les puso a ustedes, apenas hay 4 a lo largo de todo el semestre, es sobre ¿cómo se llama? El papel del poesilio en la redacción de los libros, qué peso tuvo. Entonces, eso es un poco comentario de acuerdo a lo que compartimos en clase. Ni siquiera necesitan profundizar demasiado en No hay que, leyendo. hay que hacer algo escrito o simplemente compartimos en la clase la semana que viene. No, es porque en el foro es escrito. Entonces tú te metes en la parte de tareas que está del lado izquierdo, en el módulo 7, buscas foro, haces doble clic y das tu opinión. Una vez que Ah, das tu opinión, te vas a encontrar a tus compañeros que ya pasaron por ahí y puedes incluso leer lo que ellos comentaron y decirles, caramba, no estoy de acuerdo con lo que tú pusiste, porque a mí me parece que había que agregar tal cosa, o me gustó mucho lo que hiciste, comparto lo que opinas. Ve, es un poco la disertación que les va a bien. permitir a ustedes intercambiar ideas sobre el tema tratado. A través de internet, no se va a hablar. Sí, a través del foro, a través Del del foro. foro, Ok, porque el foro perfecto. evidentemente tienen que estar en el módulo 7, porque si no, el foro no vas a ver lo que los demás han puesto, pues. Ya. Perfecto, muchas gracias. Tenía dudas con eso. Perfecto. Profe, ¿hasta qué Adelante. fecha hay posibilidad del foro? Yo creo que era hasta hoy, No, Ok, hasta la semana que viene, dijo hasta la usted. semana que viene. Ah, perfecto. ok, Hasta la ok. semana que viene. Gracias. Sí. Creo que hasta el día 23. Ah, ok. Sí, O sea, hasta la próxima clase entonces. sí, exactamente. Perfecto. No lo dejen para el último día. No, está claro. Sí. Porque de aquí Porque no van a tener, no tienen tareas tengo hasta en entendido. un buen rato cuando ya tiene la exposición simplemente, que esos son 10 minutos, y ese es, ¿cómo se llama? Un 20 regalado, porque son 10 minutos. Vale. Entonces, adelante, mi gente querida. Entonces, si no tienen que comentar algo más, podemos dejarlo hasta aquí. Y la semana entrante, buscamos la manera de enriquecernos con el aporte de ustedes. Ahí vamos a Muchas, hacer el resto todo oídos.